Hay una reunión, estamos ahora con nuestros invitados, nuevamente los presento, Víctor Isla, Alberto Bengolea, Pedro Espadaro y Javier Velázquez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, reunión inusual, me imagino que es para celebrar con un pisquito, Víctor, no, yo creo el hecho de que hayan podido pasar la valla. No, yo creo que, mira, esta situación desde el viernes, donde el Parlamento tuvo en primera instancia un voto de abstención, que no significó evidentemente el voto de confianza, invita a una reflexión. O sea, no hay que ser, no hay que desconocer que eso ha sido un jalón, ¿no? Claro. Evidentemente se generó una crisis. Claro. Y tiene que ameritar una evaluación. Hoy día el Parlamento, y hay una votación, dio el voto de confianza, y estoy seguro en ese horizonte deben los ministros haberse reunido, porque el señor presidente entiendo que debe estar llegando de viaje, ha estado en Cayali, en Puerto Inca, si no lo recuerdo, donde habló con claridad que lo que necesitamos es unidad para sacar el país adelante, ¿no? Dejemos de lado nuestras diferencias en lo posible, hay que mantenerlas, vamos a tener siempre, pero buscando dentro de esas diferencias unidad. Y ahora el Parlamento creo ha tenido una posición clara, hay votos en contra, hay abstenciones, pero se ha podido conseguir 66 votos a favor. Ya el gabinete Cornejo tiene el voto de confianza y a trabajar, a mirar hacia adelante. Bueno, hubiera sido bueno quizás después de esta reunión del Consejo de Ministros, que si ha sido una reunión de reflexión, de tomar la lección, digamos, de destilar cuál es la lección que queda después de esto, una declaración quizás del presidente del Consejo de Ministros hubiera sido buena para que haga una evaluación, en fin, pero ya vendrá pues en los días siguientes. Alberto, el Partido Popular Cristiano votó por la abstención el día viernes pasado y ahora votó por el voto de confianza, por dar el voto de confianza, ¿no es cierto? Y claro, las posiciones responsables en política son a veces difíciles de sustentar por alguna razón desconocida, pero digamos, hay quienes dicen se volteó el PPC. Mira, las posiciones responsables son difíciles de sustentar a veces, y a veces no, porque yo creo que todas son posiciones responsables. O sea, yo creo que es responsable votar en este caso en rojo, en amarillo y en verde, porque obedece a convicciones que cada uno tiene en función de lo que ocurre. No me dejarán mentir los amigos que están aquí presentes. El día viernes nosotros estábamos con la idea del rojo. Y coordinamos cuando estábamos en la idea del rojo tratar de buscar que toda la oposición votase en contra. Cosas que no logramos, porque salvo los aquí presentes, los demás estaban pensando en la abstención. Y con habilidad creo que surgió el fujimorismo, la idea, no la tengo muy clara. Pero de allá me dieron la idea, me dijeron, si todos vamos en amarillo logramos esto que se logró, el gran mensaje de la oposición. Ahora, a partir de allí, yo creo que cada uno tenía agendas muy respetables distintas. Yo escuchaba a Alan García hacer sus demandas, al fujimorismo hacer las propias. La nuestra fue una desde el principio, y fue una y muy clara. Hagan el deslinde claro con Nadine. Terminó aquel día viernes y dijimos, no han hecho el deslinde claro, por eso era nuestra posición contraria. Después de eso insistimos en la misma opinión. Y cuando a mí la prensa me preguntaba, decía yo lo mismo, si hacen el deslinde claro, el voto va a ser verde. Si no lo hacen, el voto será rojo. Durante el fin de semana se presentó el primero en diferentes programas y le hicimos saber que habíamos considerado que no era suficiente. Hoy día lunes por la mañana hemos estado reunidos desde las 9 de la mañana en el despacho todos los miembros de la bancada, y después de una conversación con el presidente. No, nosotros solos. Y después de una conversación larga llegamos a la conclusión de que no había claridad en el mensaje. Y durante la prensa salimos y le declaramos a la prensa, todo eso está en video, le declaramos a la prensa, no está claro, vamos a la PCM en este momento a decirse lo que no está claro y que el voto va a ser rojo. Fuimos, se lo dijimos y le hicimos una sola exigencia. Sea usted claro, necesitamos un mensaje claro final. Y él se comprometió con nosotros. Tiene mi palabra que este mensaje llegara. Llegó luego la famosa nota de prensa. Y en la nota de prensa nosotros encontramos la claridad que estábamos reclamando. Ahora, yo he escuchado críticas de quienes dicen eso no es suficiente. Bueno, nosotros pedimos esa claridad, ese mensaje enfático, contundente, de que el Premier no iba a permitir injerencias en el Ejecutivo. Pero teníamos que robar la palabra. Es decir, si cumple esta condición y doy verde, y la cumplieron, faltando una hora para el debate, nos presentamos otra vez a la prensa y dijimos, aquí está lo que estábamos solicitando, nuestro voto va a ser verde. Bueno, esa es un poco la nota de prensa. Y para terminar, Jaime, sin querer decir, porque yo acepto perfectamente que otra medida, no, eso no es suficiente, bueno, está bien, esa es la opinión de cada uno que yo respeto, eso se trata la libertad y la democracia, que no tiene ideas distintas, ¿no?
Bueno, efectivamente hoy en la nota de prensa esta dice que el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, reiteró que el equipo que él lidera trabaja y va a trabajar con el fin de fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Comillas, nosotros arrancamos haciendo un deslinde, rayamos la cancha en el Ejecutivo. Van a haber una participación más activa de los ministros. Esto se va a ejercer de esta manera. No se va a permitir ningún tipo de intromisión. Me imagino que esa fue la frase que ustedes, los que son esa y el título. Para nosotros el título fue muy importante. El jefe de gabinete enfatiza que no permitirá enfáticamente, sin medias tintas, sin dubitaciones, sin ambajes, sé enfático en tu declaración. Y utilizó hasta la palabra. O sea, después de eso nosotros dijimos, oye, esto es lo que estamos pidiendo. Esa fue la posición del partido. Bueno, no sé, Marta Chávez envió un tuit diciendo que Marisol Pérez Tellez había mencionado como 5 pedidos distintos del PPC el día viernes. No, ya eso es parte en el debate. Yo también me paré alguna vez a hablar de educación física y hablé de otras cosas en las interrupciones que se dan dentro del debate porque surgen otros temas. Pero nuestro pedido, además lo hice yo, dejando como vocero, comencé y cerré con exactamente el mismo pedido. Una declaración política, olvídense de temas técnicos, un tema político reclamamos. Ahora, bueno, esa es una... ¿Qué pasa si la primera dama, Nadine Heredia, no puede contenerse, digamos, en sus límites legales y en su función, se desborda y nuevamente vuelve a las andadas? ¿Qué pasaría? Te agradezco muchísimo la pregunta. Nosotros no podemos censurar a la primera dama, primero porque no tiene una representación, no es nadie, es parte de lo que reclamamos. No asume ninguna responsabilidad, es bien fácil el papel que tiene. Le estamos reclamando a quien debemos y además quien tiene la obligación constitucional, que es el Premier, de que él ejerza autoridad. Él es quien tiene que ejercer autoridad. Si él se muestra incapaz para ejercer autoridad y permite intromisiones de quien no tiene legitimidad para mandar, nosotros seremos los primeros en convocarlo, seguramente con el apoyo de los amigos aquí presentes, para activar los mecanismos constitucionales que hagan asumir la responsabilidad, ¿no? Si hay que haber censura, tendrá que haber censura. Ahora, ¿cuáles son los límites realmente de la actuación de la primera dama o de Nadine Heredia? Porque ella... ¿Hasta dónde puede ir? Porque efectivamente ella es política, tiene razón el gobierno cuando dice que ella formó el Partido Nacionalista, es ahora incluso presidenta, por lo tanto tiene derecho a expresar sus opiniones, no solo eso, a defender las políticas del gobierno, eventualmente incluso a explicarlas, y ya cuando empieza a explicarlas empieza a entrar en el terreno o no de la vocería. Es decir, ¿cuál es el límite? No es muy claro tampoco. O se le prohibiría, ella no debería volver a hablar. ¿Cuál es la cosa? Jaime, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, en primer lugar señalar que con 66 votos a favor y 52 en contra y 9 abstenciones, es decir, por 5 votos, el gabinete está herido de muerte. Este gabinete va con respirador artificial hasta el mes de julio, probablemente, no creo que más. Pero también, por otro lado, perdón, en la medida en que se ha puesto en su sitio a la primera dama, entonces ahí vamos. Cornejo queda fortalecido. A ver, ahí vamos. Queda fortalecido, su papel se afirma. A ver, Jaime, lo que ha señalado me parece de la boca para afuera. El día de hoy han habido 2 declaraciones que nos llaman poderosamente la atención. Primero, la del congresista Gutiérrez, que lo hemos visto en las fotografías bien cercano a la primera dama, que ha señalado, a partir de ahora, la primera dama ya no se va a meter en los temas de gobierno. Entonces, lo que quiere decir que sí, efectivamente, reconoce lo que habían negado indudablemente, que no tenía intromisión dentro del gobierno, ¿correcto? Y en segundo lugar, hoy el presidente del Congreso ha señalado, luego de la votación, que el rol de la primera dama siempre ha estado definido, que la señora Humala sabía cuál era su lugar y que ella va a seguir hablando como presidenta del partido del gobierno. Lo que le estamos diciendo, además, lo que le hemos dicho con los votos este día y el día viernes, que efectivamente nos unimos a la oposición, es la señora Nadine puede tener un rol como presidenta del partido en el local que está ubicado en la avenida Arequipa, no en un palacio de gobierno. Es desde ahí que tiene que inmediatamente coordinar con su bancada, con el partido del gobierno, pero no tiene de ninguna manera que ser la vocera del gobierno en los temas como el sol, dar la luz verde a los ministros para alguna compra, no tiene que hablar sobre el tema del sueldo mínimo. Esos son roles que le competen al gobierno, y el gobierno, por si acaso, no es del Partido Nacionalista, el gobierno es de todos los peruanos. El presidente de la República es el presidente de todos los peruanos, y por tanto, la señora que está, digamos, como presidenta del partido, no puede pues utilizar los fondos del país, los fondos públicos, para realizar por ejemplo, sus actividades.
Ya le hemos podido ver cómo el canal del Estado sigue las actividades de la primera dama. Ahora no se sabe si es como primera dama o como presidenta del Partido Nacionalista. Entonces, ahí por supuesto que hay una discusión, y era un poco lo que le decíamos al presidente del Consejo de Ministros. ¿Quién va a ser el vocero, el portavoz de este gobierno? ¿Es el primer ministro o es la primera dama presidenta del partido? Porque está cumpliendo indudablemente dos roles y está asumiendo funciones que no le competen y que además podrían estar usurpando las funciones, ¿no? Bueno, de acuerdo en el sentido de que ella no puede definir temas, digamos, ella no puede tomar la decisión, aparece tomando la decisión, ¿no? En este caso del salario mínimo, esto no se fue vocera y al mismo tiempo zanjó el tema. En el tema de Repsol, ¿no? También, en el tema de Repsol, hay bueno, infinidad de temas. Pero en esos dos temas, principalmente. Pero así como Víctor Isla o, no sé, Freddy Otárola pueden defender políticas del gobierno, ella también podría hacerlo, podría explicarlas o defenderlas. ¿Eso se confundiría con la vocería o no? Ese es el tema, no es tan fácil. No, yo creo que, claro, mira, Jaime, te digo una cosa. Esta lógica de decir no hay límite es lo que ha dicho el ministro René Cornejo ayer. Dice, es la percepción que tienen los peruanos. O sea, hay un poder de facto ilegal. Mira, la señora tiene todo el derecho de opinar, de expresar, de defender el gobierno. Tiene también el derecho de conducir su partido y defender la política del gobierno que le llevaron al señor Humala. Tiene derecho a eso. Tiene derecho a eso. Claro. A lo que no tiene derecho, porque tú revisas esta constitución y la de cualquier parte del mundo, es que en su condición de esposa del jefe de Estado, que por una consideración especial se le da ciertas consideraciones, protocolos, de ninguna manera tiene facultades constitucionales y legales para tomar decisiones. Ella toma decisiones, no es una percepción. Pues no es una percepción cuando ella dice mis ministros, cuando muchos ministros han aceptado que despachan con ella, entonces aparece la figura de un poder. Pero no hay ministro que haya públicamente dicho eso. Por favor. Y además te digo lo siguiente. Yo nunca he escuchado a un ministro. Pero te digo una cosa, Jaime. ¿Quién ha originado la crisis política? Ella no desautoriza al primer ministro. No, claro. Dime, ese no es una opinión. No, obviamente, eso es una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta la institucionalidad. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, mi apreciación, es que ella tiene todo el derecho de defender a su gobierno. Lo que tiene que hacer el presidente de la República es, o dos cosas, o la nombra ministra o la designa. No, pero ellos dicen que sería nepotismo. Por eso, entonces, por eso, pues. No sé. Te lo digo. Esa es una solución, pero yo la consulté sobre un gobierno constitucionalista y me dijo que eso era nepotismo. Ahora, por eso, pero tiene que haber una discusión, porque el presidente, lo que yo percibo es que el presidente, el único que ha sido elegido por el pueblo, se siente que no tiene liderazgo ni autoridad para conducir el país y necesita el auxilio de su cónyuge. Como esa figura... Pero eso es la realidad. No, sí, pues es la realidad. Yo también, eso no lo vamos a poder cambiar. Es que yo también podría hacer lo siguiente. Vamos a poder cambiar. Yo también, sí se tiene que cambiar por el bien de la institucionalidad. Y te lo digo porque... Digo. Te lo digo el por tipo de relación que hay dentro de la pareja. No, cambiar. Eso no lo voy a poder cambiar. Lo que sí tiene que cambiar en el país y fijarse lo siguiente. No puede haber en un país democrático donde priman las leyes sobre los hombres una persona que toma decisiones, como tú lo puedes estar reconociendo, lo reconoce la mayoría de los peruanos, toma decisiones que tienen impacto en la aplicación de recursos públicos, que tienen impacto en la alteración o la distorsión del modelo económico. O sea, tiene un impacto, pero esa persona toma decisiones, o sea, tiene una atribución, pero no tiene el correlato que tiene todo funcionario público, las responsabilidades. Claro, entonces, sí que toma decisiones. Por eso te digo, que la nombre, que la designe funcionaria, entonces si la designa, habrá una discusión, pero la Contraloría podrá fiscalizar. Claro, si partimos de una mentira que evidentemente suena coherente lo que se dice, ella no toma decisiones, que nos señala en qué momento tomar decisión. La primera dama, en este caso, el otro día en una discusión con Mauricio, creo que llegamos al tema, se da que las anteriores primeras damas no tenían actividad política. Entonces Nadine Heredia sí, es fundador del partido, comenzaron esta propuesta política con su esposo, ha sido miembro permanente del CEN y ahora es la presidenta del partido. Entonces tiene una vida política más activa y correctamente explica y habla de las políticas del partido de gobierno, pero hace correctamente su rol de primera dama. Entonces nosotros consideramos que no se puede partir la persona, no puede actuar. En anterior oportunidad se decía, creo que en la época del presidente Fujimori va a hablar como candidato, va a hablar como presidente. No es así. La señora Heredia
Es primera dama y a la vez pues es una militante activa del Partido Nacionalista. Y ese es el rol donde que tiene opiniones políticas respetables. Pero no quiere decir para nada que hay injerencia. Quien dirige la política... Pero cuando ella dijo el presidente de la República. El tema del salario mínimo no se ha... No. Eso no era una opinión, era una información. Ella estaba siendo vocera en ese momento de quizás de su marido, pero ella podía decir, mi esposo me ha encargado de decir esto. Eso hubiera sido pasado. Pero habló como miembro del partido, en el entendido que siendo una propuesta del candidato Ollantumala en su momento el incremento del salario mínimo, y habiéndose cumplido en 2 tramos, en ese escenario habló la primera dama. Pero no hay que haya injerencia, de que haya tomado decisiones, eso es absolutamente falso. Me están pidiendo una pausa, a ver si me permiten, regresamos. Bueno, hoy Mario Vargas Llosa dijo que defendió el papel de Nadine Heredia y dijo que las críticas que recibe ella han llegado a extremos de verdadera injusticia. Dice que se ha convertido en el blanco de las críticas. A mí me parece una enorme injusticia. Creo que ella es una persona que ha funcionado dentro de lo que es perfectamente aceptable para lo que es una primera dama. Creo que se le reprocha la enorme popularidad que ha tenido. Y ahí pasa a decir algo que quería preguntarle a Javier Quesquén, porque dice Velázquez Quesquén, porque dice Vargas Llosa que en buena cuenta Alan García es quien es el gran titiritero que ha armado todo este asunto, toda esta, digamos, esto que casi termina en la caída del gabinete, porque tiene temor precisamente tiene, no sé qué palabra usa, está muy angustiado, con la popularidad de Nadine Heredia, y en fin, y que además el APRA se junta con el fujimorismo, y además tienen el respaldo del oligopolio informativo del país. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Gran impopularidad del gobierno. Pero Alan García es un Maquiavel, dice que tiene una especie está organizando, es un complot general organizado por una mentalidad maquiavélica, que es la de Alan García. Esa es una opinión respetable, pero de parte, ¿no? Tú sabes que él es el padrino, y es un garante del actual gobierno, tiene una cuota de poder con un ministro de defensa y de repente otro ministro. Entonces, es una defensa de parte, me parece hasta honesta, pero como está lejos del país, las novelas hay que verlas en la realidad. Acá, el país, la señora, mira, cuando se dio el tema de Caliwarma hace un año, la señora Nadine Heredia tenía una mayor popularidad. La señora Pilar Nores, sin ser funcionaria, sin tener ese rol protagónico, tenía más popularidad que ella. Entonces, ahora, el 70% de los peruanos perciben, en la encuesta del domingo, el 70% de los peruanos consideran que la participación de la señora Heredia, de la señora Humala en el gobierno, le genera un perjuicio al gobierno. Entonces, parece que todavía está un poco lejos de la información real, pero creo que es yo creo que está sobreestimando el rol que tiene un líder de oposición, un presidente que ha respetado los plazos constitucionales, que no ha buscado reelecciones encubiertas y que ha respetado irrestrictamente la libertad de prensa. Decir que este es un complot de la prensa peruana con el expresidente García también es... El García está detrás, es la figura maquiavélica de esta extraordinaria operación, ha dicho. El APRA se junta con el fujimorismo, el APRA y el fujimorismo tienen el respaldo del oligopolio informativo del país. Pero ni siquiera han tenido la información suficiente porque han sido 73 votos de una actitud prudente en Parlamento, 73 votos donde no ha habido ningún acuerdo y donde lo que le hemos hecho al gobierno es decir, oye, no queremos censurar al ministro ahora porque ahí hay ministros buenos. ¿Quién armó la idea del voto de la abstención? Digamos, ¿de dónde salió? No, todos lo organizamos. El problema es que había buenos ministros, como el ministro de Educación, por ejemplo, ¿no? Y hay otros que, como el ministro Castilla, que de ser un técnico aparece como un operador partidario, la señora Humala, sicario. Y le termina asestándole una puñalada a su jefe, al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, nosotros queríamos llamar a esa reflexión al gobierno. Si hubiéramos sido responsables, además, porque el fujimorismo nosotros hemos conducido el país y sabemos que el gran esfuerzo que han hecho los peruanos para llevar al país a la situación que está. Los que gobernamos transitoriamente somos facilitadores, pero este es un gran esfuerzo de los peruanos. Y por eso cuando vemos que la economía comienza ya no a crecer a niveles de 6, 7%, sino 4.3 como en enero, la pobreza ya no se ve como antes, y vemos
del gobierno, vemos falta de autoridad, vemos falta de liderazgo en las políticas públicas más importantes como la lucha contra la violencia. Entonces, para eso está la oposición. Nosotros no nos han elegido para ser damas de compañía. Nosotros nos han elegido para ser oposición constructiva. El discurso del Premier fue, a mi juicio, por lo menos uno de los mejores que yo he escuchado en los últimos años, digamos, de los últimos... Y me parece que el gobierno está logrando ya darle forma finalmente a una cierta propuesta de soluciones en varios temas. En educación, una propuesta interesante, también incluso en seguridad. Hay un proyecto de ley para poder retirar de la policía, en fin, sin que sean repuestos los policías a los malos elementos, en fin. Nadie ha discutido los temas que se propuso, porque el tema fue otro, fue político. El tema de otro, claro, el tema político fue muy buena. Pero, ¿por qué, digamos, si el gobierno está afiatando su propuesta cada vez más, ha pedido un acuerdo nacional para el tema de la seguridad, ¿por qué se dice que este gabinete tiene sus días contados? A ver, primero hay que lamentar las expresiones del señor Vargas Llosa, que lamentablemente por su no vivir en el país no conoce la realidad, lamentamos mucho. Todavía le genera la herida de haber perdido en el año 90 las elecciones y lamentablemente sigue hablando. Tiene 2 ministros en el gabinete, es garante y por supuesto tiene que decir algo en favor del gobierno. El tema del gabinete se va a superar a partir de ahora. Nosotros creemos que este gabinete no va a durar mucho. Le auguramos indudablemente. ¿Por qué no va a durar mucho? Bueno, porque obviamente viene desgastado. Hay una grave denuncia contra el primer Cornejo que tiene que investigarse en la Comisión de Fiscalización. El congresista García Belaúnde ha hecho una serie de denuncias sobre una contratación de unas empresas que él presumiblemente tiene, que está haciendo contratos con el Estado. Ya, pues eso es una cosa particular. Sí, pero obviamente hay que investigarlo, pero además porque si es que no se logran superar los temas que nosotros hemos planteado, y que se ha planteado en esta mesa, como el tema de la señora Heredia, no va a superar el mes de julio. Partimos del supuesto de que eso se supera. Sí, por supuesto. Y esperamos y auguramos que le pueda ir bien al gabinete. Nosotros creemos que lamentablemente viene herido ya con esta votación en el gobierno. Sin embargo, vamos a ser vigilantes de que las metas que han trazado este gabinete se puedan cumplir. En el tema de seguridad, que duda cabe, la población, el 80% de la población no se siente segura en el país. Tiene que haber las reformas establecidas. Tenemos que seguir apoyando a que efectivamente pueda haber una mejora en la Policía Nacional, en el equipamiento de la Policía Nacional, en el tema educativo. Hay colegios que se siguen cayendo a pedazos, lamentablemente, en pleno siglo XXI, y seguimos adoleciendo de infraestructura educativa nuestros niños y jóvenes. Y además en el tema de salud hay la esperanza de las reformas, hay unos planes. Hasta ahora no se pone en funcionamiento ese centro para el niño, el Hospital del Niño, que efectivamente fue construido en el gobierno anterior y que ya van 3 años de este gobierno. Ha sido inaugurado 2 veces y hasta el día de hoy no se pone en circulación. Entonces ahí tenemos que tener los ejes importantes, y además de las inversiones. Hay inversiones estancadas. Esperamos que Cornejo pueda reactivar las inversiones y que las inversiones vayan inmediatamente a generar puestos de trabajo, una mejora en la economía, y que efectivamente se pueda ver hacia afuera que las inversiones están dando sus frutos, y que no se vayan pues a invertir en las piscinas de Palacio de Gobierno, sino para ejecutar obras de desarrollo que necesita el país. Víctor, ¿qué va a hacer de ahora en adelante la primera dama? ¿Cuál va a ser su papel? Bueno, la primera dama, como hemos señalado, ¿no? Tiene el rol de ser primera dama y presidenta del Partido Nacionalista ahora. Sus opiniones, no va a cambiar. Sus opiniones serán tomadas en ese contexto. Ya el vocero oficial del gobierno es el premier y sus ministros, y eso es el rol que se ha señalado y que se comienza a trabajar, ¿no? Y sin decir que antes le hacían mención a un colega mío, a Gutiérrez, que no le he escuchado decir, pero no creo que haya dicho así. A partir de ahora, yo creo que lo que ha dicho es que este gabinete, que ahora, con el compromiso expreso señalado, será más cuidadoso para no dejar que también nos sigan disparando, evidentemente, nuestros opositores, porque sienten que ahí posiblemente nos hagan más daño. Pero, por ejemplo, para decir lo que acaba de decir Javier, la señora Nadia Heredia señalaba hasta el cansancio que no va a postular el 2016, pero sin embargo siguen mencionándolo y vuelven a mencionarlo. Eso tiene un claro propósito. Eso ya es un hecho, a su juicio. Claro, hay la palabra empeñada. Yo le decía hace momentos... perdería, obviamente. Yo le decía hace momento a Pedro que nosotros venimos de un proceso de desconfianza total, mirando hacia atrás, pero no miremos hacia atrás, hagamos hechos para recuperar la confianza en la palabra empeñada, y eso es el trabajo que hay que hacer todos, ¿no?
¿Y usted cree que hay más actitud de diálogo ahora en el gobierno, en la bancada? No, yo creo que... Perú, ¿o no? Mire, yo creo que valgan verdades. ¿Se ha aprendido algo esto? Yo estoy seguro que tiene que haberse. Si no tenemos capacidad autocrítica ante un hecho que ha sucedido el día viernes, donde el Congreso democráticamente, ahí se va a discrepar con algunos que consideran que votar en ámbar o en rojo es una actitud antidemocrática. Por el contrario, son escenarios que nos plantea la Constitución. Así haya sido rechazado hoy día el tema de la investidura, no tendría por qué ser un acto que algunos querían verlo como golpista, ¿no? Que sería un acto democrático. Yo creo que el Parlamento, nuestra bancada, va a tener seguro una participación más activa, vamos a interactuar más, pero a la vez esperamos también que nuestros ministros, que no han sabido presentar el trabajo que venimos haciendo, ahora lo presenten con más actividad y más dinamismo, ¿no? El Premier propuso retomar el acuerdo por la seguridad y planteó algunas medidas. ¿Esto tiene algún viso de realizarse, el acuerdo político, o ya esto no va a tener mayor impacto, en fin, no va a tener mayor receptividad? Acá hay un liderazgo que tiene que asumir el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Yo creo que ninguna bancada va a ponerse de costado frente a un tema que es tan sensible y que es una demanda popular, pero lo que hemos visto es una incapacidad absoluta del Ejecutivo desde el primer día hasta hoy. Así que vamos a ver ahora, hace un rato se hablaba de educación, yo creo que estamos frente a un ministro más que interesante, que ojalá pueda hacer lo que en 3 años no ha hecho este gobierno, por lo menos cumplir con el acuerdo nacional. O sea, claro que hay una serie de ilusiones, pero que serán eso, ilusiones hasta que no comencemos a ver las cosas concretas. Y discúlpame que yo vuelva tercamente al tema en el que soy casi monotemático desde hace unos días, que es el tema de la señora Heredia, porque sigo pensando que es el tema central. No vamos a ponernos de acuerdo sobre lo que ocurrió en el pasado. Claro, Víctor tendrá que seguir defendiendo su posición de que en realidad ella siempre se comportó bien, y nosotros diremos lo que el país entero atestigua, que no es verdad, pues, que se entrometió tanto que hasta cayó un gabinete, o sea, que eso fue grosero, ¿no es cierto? Así que el pasado es pasado, el es el futuro, y que eso no ocurra más. Ya dejémonos la discusión de que si pasó o no pasó, porque además, si admitiesen que pasó, hay usurpación de funciones, o sea, ya el tema es más grave todavía. No nos metamos en camisas de velas, pensemos en el futuro. Y esperemos que efectivamente eso no ocurra, porque yo creo que ahora tenemos que estar más atentos que nunca a la primera que ocurra después de la crisis que han vivido, es que no entendieron la elección y habría que ir con todo, ¿no? Así que esa es mi ilusión, esa es mi esperanza. Y a partir de ahí, claro que hay temas pendientes, hay temas que resolver, algunos muestran ilusión por algunas de las cosas que se dijeron. Yo la verdad, Jaime, te pido 1000 disculpas, para mí el tema era uno en el debate del viernes. Es verdad que se dijeron cosas interesantes, bueno, habrá que discutirlas, en las comisiones se discutirá, se verá. Particularmente a mí me interesa el tema de educación, estoy en la Comisión de Educación, ese tema lo abordaré. Eso lo empezaremos a ver, siempre y cuando haya un gabinete viable, un gabinete posible. Esperemos que eso ocurra. O sea, tiene ya los votos, que camine, y que no permita que le pisen el poncho. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo, ha sido muy interesante la conversación. Hemos terminado 2 o 3 días intensos en la vida política del país, con un resultado que al final puede terminar siendo positivo, ¿no? Porque no se produjo la ruptura y al mismo tiempo pues se han tomado, esperemos, las lecciones del caso, es decir, que el gobierno las debe haber. Fortalece la institucionalidad democrática. Finalmente se ha fortalecido, claro. Oye, el legislativo ha peleado para fortalecer el ejecutivo. Ese es el final de esta historia. Se ha fortalecido el ejecutivo también, el legislativo también. Sí, pues claro. Bien, entonces, gracias, podemos llegar a consenso, ¿se da cuenta? Gran gestor. Bien, Víctor Isla, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con Jorge Morelli y Víctor Andrés Ponce para seguir analizando este tema.